de vertidos, es decir, tienen que estar hacia afuera. Aparte se debe de ver una mayor parte de la areola por la parte superior que por la parte inferior. Lo que es el mentón del bebé debe de estar pegado al pecho y la nariz también debe estar tocando el pecho, pero esta debe estar descubierta de manera que le permita pues, respirar de una manera adecuada. Y al terminar lo que es pues la toma de la leche, el bebé suelta por sí solo de manera pues espontánea el mismo, o sea, el pecho. En caso de que se tenga que interrumpir la toma de la leche, primero que nada se tiene que romper la presión negativa que ejerce entre la boca del bebé y entre el pecho. No sé si se acuerdan que se mencionó en la clase pasada, ya que si no se rompe esta presión negativa, pues puede provocar un daño en el tejido. En cuestión de la práctica, pues hemos mencionado que debe ser una lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses y que también debe ser a libre demanda. O sea, cada que el bebé lo presente, pues, signos de que tiene, o pues sí, que tiene hambre. En cuestión de la duración de la tetada, esta está determinada por el bebé, por sus necesidades y por su interés. Entonces, esto puede ser durante el día o durante la noche, pues cada que el bebé lo necesite. Solamente se justifica el dar un sucedáneo de leche materna cuando el bebé pierde más del 7% de su peso al nacer y cuando el bebé pues tiene ciertas dificultades para poder tomar o para poder succionar el pecho durante las primeras 48 horas, porque pues debe de ser alimentado, no se puede dejar sin alimentación. También durante la lactancia tenemos que se pueden presentar algunos problemas o algunas dificultades, como por ejemplo pues el dolor y las grietas y la congestión. Se dice que pues el dolor y las grietas puede ser normal mientras sea tolerable el dolor, porque pues el tejido no está acostumbrado a dar leche, entonces pues como que siente este cambio. Alguna de las causas por las que se presentan las grietas es pues la principal es porque hay una falla en la técnica en la que se da la leche al bebé. Se va a presentar un pezón enrojecido y agrietado. En caso de que pues ya sea mayor este dolor y estas grietas, pues ya es recomendable ir con un médico para pues ver, tratar el problema o ver qué es lo que está fallando. Otra de las causas es la infección de la piel, que normalmente se da por cándida o también se puede dar por una reacción alérgica. Pasando a la congestión, esta pues debido a que hay una gran cantidad de leche, provoca una dilatación de los alvéolos. Entonces los pechos se vuelven duros y muy grandes y como lo he mencionado, pues esto dificulta la toma por parte del bebé. Se puede, para evitar o para disminuir lo que es la congestión, se estimula el reflejo de eyección, ya sea mediante compresas o baños calientes y con un masaje que va a ir del pecho hacia el pezón. Y en cuestión del dolor, en lugar de compresas calientes, pues se pueden utilizar compresas frías entre lo que son las tetadas. Cuando esta congestión no se trata y se deja que pues siga, puede llegar hasta lo que es una mastitis o también denominada plétora, que esto pues ya va a ser una inflamación pues mayor o una infección en el tejido. Ahora sí, ya pasando a lo que es la alimentación y la nutrición de la mujer lactante como tal, tenemos que tanto la alimentación como el estado nutricional de la mujer no tiene pues un efecto sobre la cantidad ni la calidad de la leche, pero lo que es la lactancia, ahí la lactancia como tal sí tiene un efecto recíproco en el estado de nutrición de la mujer. Existen algunas pues sustancias o alimentos que intervienen en la calidad y en la cantidad. Por ejemplo, el alcohol, la cafeína, el tabaco, algunos alimentos que se encuentren muy condimentados o que sean picantes, incluso algunas verduras pueden tener pues algún efecto negativo sobre el recién nacido. Pasando al requerimiento de energía, aquí la lactancia es la etapa del ciclo reproductivo de la mujer que tiene mayor demanda de energía. ¿Por qué? Una, porque pues necesita la energía necesaria para poder cumplir con su requerimiento, para poder tener un estado nutricional adecuado.
otro porque necesita energía para poder sintetizar la leche y otro porque necesita energía para pasarle al bebé mediante la leche. Entonces, por eso se dice que es la etapa de mayor demanda. La energía de la leche es muy variable, depende pues del tiempo en el que se dé o el ritmo circadiano, dependiendo incluso pues de entre cada pecho o dependiendo de la duración de la tetada. Pero normalmente se dice que tiene una energía de 0,67 kilocalorías por mililitro. El volumen de la leche va variando conforme los meses. Durante los primeros 6 meses, perdón, que pues es la lactancia materna exclusiva, tenemos un volumen aproximado de 750 mililitros al día, que este puede variar entre 450 a 1200 mililitros al día. Ya después de estos 6 meses, pues se va a ver disminuido este volumen. Por ejemplo, los 9 meses tenemos un volumen de 637 mililitros al día con un intervalo de 250 a 1185 mililitros al día. Y a los 12 meses, pues todavía es menor este volumen, aproximadamente de 445 mililitros al día, con un intervalo de 27 a 1154 mililitros al día. Esta parte del volumen que se va a estar generando durante la cantidad en meses, ya sea 6, 9, 12 o inclusive, recuerden que la lactancia materna se maneja que según la OMS es mínimo 6 meses, unos 6 meses de vida hasta máximo 2 años. Entonces, déjenme les menciono que dentro de los primeros días, inclusive estamos hablando de los primeros 15 días hasta los primeros 31, 30, la cantidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque el bebé necesita menos volumen en la ingesta. Recuerden que el bebé cuando nace no tiene un estómago tan grande. Definitivamente está el tamaño de una ciruelita, o sea, súper chiquito y luego va aumentando, aumentando, así que una ciruela, que un limón, que un huevito, o sea, así, ¿no? El tamaño de acuerdo a cómo va creciendo y es súper normal. Entonces, la demanda va en aumento. Aquí es un promedio, ¿no? Lo que maneja lo que es el libro, está bien. Sin embargo, primero, como dijimos, el primer mes es de menor producción. Posteriormente va a ir aumentando, aumentando, pero si por ejemplo, o sea, hay que tomar en cuenta, como lo mencionó su compañera, sí, lactancia materna exclusiva primeros 6 meses y se genera ya bastante en cuanto a volumen. Sin embargo, si digamos que si la madre le sigue dando 9 meses, 12 meses, 15 meses, el bebé va teniendo mayor agarre, mayor succión y si la mamá está hidratando adecuadamente, va a tener mayor cantidad en cuanto a la producción de volumen de leche. ¿Sí queda claro esa parte? Aquí el libro no es tan correcto como lo que está mencionando de que va disminuyendo, sino que también puede ir aumentando por la demanda del bebé. ¿Sale? Pero, por ejemplo, aquí, doctora, no influye en el que, como ya se introduce la alimentación complementaria, o sea, ya es menos la cantidad que pues succiona el bebé, ¿no? O que adquiere el bebé, o con menos frecuencia, vaya. Sí, de hecho la alimentación complementaria, recuerda, aquí se le va a manejar 3 comidas fuertes de lo que es su desayuno y luego su frutita o su vegetal como tipo colación y luego la hora de la comida y luego otra vez, ¿no? Así como que, o cereal de acuerdo como se vaya manejando. Y luego ya la cena un poquito más fuerte. Sí, es correcto. Sin embargo, aún así, estamos hablando que hay mucho apego de la madre al bebé aún. Entonces, digamos, cuando se va a dormir, el bebé sigue consumiendo y realmente la toma, la tetada, es mayor volumen lo que va a consumir el bebé, porque también tiene mayor demanda, ¿sí? Entonces, sí, eso sí, esa alimentación complementaria definitivamente, pero pues sigue succionando, ¿sí? Entonces, yo les voy a decir un ejemplo mío, realmente, o sea, yo tengo, va a cumplir, si Dios quiere, mi bebé 9 meses pues en este mes. Entonces, estamos hablando que yo también ya le doy alimentación complementaria, definitivamente, pero, por ejemplo, sigue la parte del apego. Y está bien, o sea, obviamente ya, pues, ya sería patológico cuando ya tiene como que más de 2 años como la maneja nuestra literatura, ¿no? Pero es normal el apego, o sea, se despierta, o sea, le sigo dando lactancia, por ejemplo, llego del trabajo, le doy lactancia, toda la noche le doy lactancia, es una cuestión, ¿sí? Entonces, es parte de, por eso estas ojeras, digo.
y todavía está dentro de lo normal y adecuado, ¿no? Sin embargo, o sea, él sigue comiendo, pero como que sigue teniendo la necesidad de mamá y no solamente o sea, mi bebé, sino que todos los bebés que tienen lo que es la lactancia materna van a tener la necesidad de estar al apego de la mamá, ¿sí? Poco a poco, conforme va desarrollándose como que facilidad de motora o desarrollo motor, entre otras cosas, se va a ir despegando, pero todavía es como que muy dependiente de, igual, o sea, todos los niños en general, ¿sí? Entonces sí, aún sigue teniendo lo que es un poquito de volumen mayor. Por ejemplo, yo no me saco 637 mililitros al día, ¿sí? Estamos hablando que es casi un litro. Entonces sí es bastante, si se dan cuenta, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, pero hay mamás que producen muchísimo más. Si recordamos que de acuerdo, o sea, el hecho de que tengan, por ejemplo, inclusive que sean los chicos medianos o grandes, no depende mucho en cuanto a lo que es la producción, pero acuérdense que el almacenamiento sí lo recordamos, ¿verdad? Entonces, hay mamás que dan más producción y otras muchas menos, ¿no? Pero de todas formas estamos hablando que un promedio sí se va en aumento. Obviamente ya cuando va, de hecho en general, a partir del 12º mes sí va disminuyendo, porque como el bebé ya no está en tanta necesidad de estar con la mamá, sí va disminuyendo, pero a partir del 12º mes, no a partir del 9º. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, para el requerimiento de energía estimado de la mujer adulta que amamanta, de hecho es la misma fórmula para el requerimiento estimado de energía que en el embarazo, o sea, en una mujer normal. Y a partir de este, pues se le suma lo que es la producción de la leche y se le va a restar la movilización de la grasa corporal de reserva. Entonces, para recordar, pues la fórmula para el requerimiento de energía estimado es igual a 354 menos 6,91 por los años que tenga la madre, más la actividad física, que esto va a ser de acuerdo con el coeficiente del nivel de actividad física, que se le da un 1 cuando la mujer es sedentaria, un 1,12 cuando es poco activa, un 1,27 cuando es muy activa y un 1,45 cuando es muy activa. Esto se va a multiplicar todavía por 9,36 por el peso en kilogramos que tenga la madre, se le suma 726 y se multiplica por la estatura en metros. Ahora sí, ya cuando se tenga el requerimiento de energía estimado, como les decía, pues sí está, bueno, va a depender del mes posparto. Del 1 al 6, pues este requerimiento estimado de energía se le suma 50, que es lo que le cuesta pues producir la leche, y se le va a restar 17, que es con respecto a la movilización de la grasa corporal de reserva. Ya después de los 6 meses, o sea, a partir de los 7 a los 12 meses, nada más se va a tomar en cuenta el requerimiento estimado de energía. No se le va a sumar ni se le va a restar nada. Y así es como se obtiene este requerimiento. Ahora, el costo energético total varía pues dependiendo de cada madre, o sea, es muy variable. Entonces, para alcanzar este costo de energía total, se tienen estrategias. Una de ellas pues es mediante la movilización de la grasa corporal de reserva, disminuyendo lo que es el gasto de energía en el metabolismo basal, disminuyendo la actividad física o bien también aumentando el consumo de los alimentos. Se dice que pues en promedio la mujer que ganó un peso adecuado durante el embarazo pierde alrededor de 800 gramos a la semana y se podría decir que esto es normal. Pero cuando la mujer no gana un peso pues adecuado o no tiene una suficiente o no gana una suficiente grasa corporal de reserva, aquí pues ya se va a tener que implementar el hecho de que tiene que aumentar el consumo de los alimentos para poder cumplir con este costo energético total. Hay mamás que pueden pues ganar mucha grasa corporal, entonces quieren perder peso. Esto sí es posible y no va a afectar en la leche, pero siempre y cuando pues se tenga una pérdida de 500 gramos a la semana. Esto se puede decir que es pues saludable, este rango. Esto se lleva a cabo con un plan de alimentación que tenga pues 500 kilocalorías menos de las que necesita y aumentando la actividad física. Es importante aquí, pues, desalentar a las mujeres cuando se quieran llevar a cabo dietas muy restrictivas o dietas de moda, porque esto, pues, provoca que haya una movilización muy rápida de la grasa.
y esto pues va a traer consigo una liberación rápida de toxinas o de contaminantes que pueden llegar hasta la leche. Entonces pues es importante por esto desalentar a las mujeres a que hagan ese tipo de dietas. Ahora vamos a hablar de los sustratos de energía, que pues son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. En cuestión de los hidratos de carbono, aquí sí va a ser necesario un aumento en la ingesta de estos, porque pues se tiene en cuenta que el cerebro va a utilizar 100 gramos, más aparte se tienen que reponer los gramos que se secretan por la leche, que en este caso pues se podría decir que en promedio serían 60 gramos al día. Entonces, esto nos daría un total de un requerimiento nutricional promedio de 160 gramos al día y una ingesta diaria recomendada de 210 gramos al día. En las proteínas, pues no se ve tanto modificada lo que es la cantidad de proteínas que se necesitan para conservar la masa magra, que es de 46 gramos al día. Pero pues sí se debe tomar en cuenta que, pues como se secreta una cierta cantidad por parte de la leche, pues sí se va a tener que tener un requerimiento nutricional promedio adicional, que en este caso sería de 21 gramos al día, y una ingesta diaria recomendada adicional de 26 gramos al día. En los lípidos es igual el consumo tanto en el embarazo como en la lactancia, o sea, es decir, de un 20 a un 35% la energía total, pero pues sí va a influir el tipo de lípidos que se consuma sobre el tipo de lípidos que tenga la leche. Por ejemplo, en una dieta que es suficiente de energía pero es baja en grasas, pues va a provocar un aumento en la fracción de los ácidos grasos que son sintetizados de nuevo en la glándula mamaria. Y en una dieta hiperenergética y que se sintetizan lípidos de reserva corporal, hay una mayor fracción de ácidos grasos y una desaturación de ácido estérico a oleico. Entonces, pues sí hay como que una relación entre el tipo de lípidos que se consuman sobre el tipo de lípidos que va a tener la leche. Ahora hablando de los nutrimentos inorgánicos y de las vitaminas, perdón, hablamos de hierro, calcio, vitamina D y ácido fólico. En cuestión del hierro, pues se dice que a partir del 6º mes aproximadamente se va a volver a establecer la menstruación en la mujer. Entonces ya se toma en cuenta la cantidad de hierro que se pierde normalmente durante la menstruación, por también en la cantidad de hierro que se pierde pues por la escamación de la piel o por la pérdida que hay en las heces y en la orina. Y esto me va a dar que necesitan 1,17 miligramos al día disponibles. Entonces, se le va a sumar también la cantidad de hierro que se va a secretar por la leche. Entonces, esto nos va a dar un requerimiento nutricional promedio de 6,5 miligramos al día y una ingesta diaria recomendada de 9 miligramos al día. Aquí en el hierro, pues aunque se tenga una suplementación, aunque se aumente la cantidad de alimentos que tienen gran cantidad de hierro, no va a aumentar la cantidad de hierro que tenga la leche, pero sí va a influir en pues reponer el hierro que se perdió durante el embarazo. Esto es como que importante en cuestión de que si se quiere seguir con la suplementación de hierro durante la lactancia. Aquí En el calcio, por lo ¿sí? general a los bebés se les da suplemento, cuando nacen se les da lo que son los primeros 3 meses de vida, el suplemento de hierro, ¿sí? Entonces, sin embargo, si el bebé fue prematuro, se le brinda hasta lo que son los 6 meses de vida, los primeros 6 meses de vida diariamente, porque el hígado no puede metabolizarlo, no puede sintetizar, no ayuda, prácticamente como que tiene otras funciones claramente, pero no puede metabolizarlo más que nada. Entonces, por tal motivo tenemos que tomarlo de una forma externa y por forma de lo que es un complemento alimenticio. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ok, bien, seguimos. Bueno, seguimos perdón, seguimos con el calcio.
que pues durante los primeros 6 meses, que es cuando se practica la lactancia materna exclusiva, la leche aporta aproximadamente 200 miligramos al día de calcio mediante pues, la leche. Este nutrimento inorgánico se obtiene a partir de la resorción ósea materna y a partir de que se ve disminuida la excreción de calcio por parte de la orina. Es decir que, pues aunque se ingiera más calcio, pues tampoco va a aumentar la cantidad de calcio que se tenga en la leche materna. Entonces, por ende, el requerimiento nutricional promedio en la ingesta diaria recomendada va a ser la misma, de 800 microgramos al día y una ingesta diaria recomendada de 1000 miligramos al día, o sea, igual que en el embarazo. En la vitamina D, pues la concentración de vitamina D en la leche es muy baja. Se puede decir que es de 25 unidades internacionales por litro y pues no cambia la lactancia y pues depende de pues la cantidad que ingiera a partir de los alimentos o bien la exposición que tenga al sol la mamá. Entonces tenemos que el requerimiento nutricional promedio sería de 400 unidades internacionales por día y una ingesta diaria recomendada de 600 unidades internacionales por día. En el ácido fólico tenemos que considerar la cantidad de ácido fólico que se elimina por la leche o que se excreta por la leche. Más aparte, se tiene que considerar también que solamente se aprovecha el 50% del folato que se consuma mediante los alimentos. Y a esto también se le suma pues la cantidad que necesita la mujer no lactante y no embarazada, que es de 133 microgramos al día. Entonces, ya tomando en cuenta esos aspectos, podemos decir que el requerimiento nutricional promedio va a ser de 450 microgramos al día y una ingesta diaria de 500 microgramos al día. El agua aquí es un aspecto también importante porque el 87% de la composición de la leche está formada por agua. Entonces, se toma en cuenta la producción de leche máximo, que es al sexto mes, que aproximadamente es de 780 mililitros. Y tomando en cuenta, tomando en cuenta esos aspectos, decimos que la ingestión diaria sugerida es de 3 litros con 800 mililitros, o sea, 3,8 litros. Aquí, pues las mamás normalmente tienen un aumento en la sensación de la sed y se recomienda que pues consuman agua hasta que sientan que se sientan satisfechas o que ya no llegan a sentir sed, que esto pues normalmente va a ir pues en aumento, igual en los lactantes y en los niños, cada vez pues tienen una mayor necesidad de agua. Como les mencionaba al principio, hay alimentos o hay sustancias que van a tener un efecto negativo sobre la misma o bien sobre el lactante. Por ejemplo, el alcohol, la cafeína y el tabaquismo. El alcohol y la cafeína se van a absorber muy rápido. Y en cuestión del alcohol, el 2% de lo que se consuma se va a transferir a partir de la leche. Esto va a tener efectos como una menor producción de la leche, puede llegar a alterar el sueño del recién nacido y puede ver reducido el desarrollo motor en el bebé. Normalmente, o mencionaba el libro que se dice que si se llega a consumir alcohol, pues las mamás extraen leche después de tomar alcohol como que para eliminar más rápido la leche, pero el alcohol de la leche, pero no es cierto. Mientras se mantenga el alcohol pues en la sangre, va a seguir teniendo pues cierta cantidad de alcohol la leche. Entonces, en caso de que se llegue a tomar alcohol, que pues no es muy recomendable, pero en caso de que se llegue a hacer, pues se debe de dar primero leche al bebé, después ya se ingiere el alcohol, se dejan pasar aproximadamente 2 horas y luego ya se vuelve a dar leche al bebé para que pues evitar esto de transferirle alcohol por la leche al bebé. En la cafeína, como les mencionaba, pues se absorbe de manera rápida y solamente se va a transferir una cantidad pues muy pequeña mediante esta.
que es de aproximadamente de 0,06 a 1,5% de la dosis que se consuma de cafeína. El tabaquismo pues va a tener un efecto negativo sobre lo que es el reflejo de eyección y más aparte se va a ver disminuido el volumen de la leche que produzca la mamá. También se ve relacionado con un destete temprano del bebé cuando existe el tabaquismo. En los alimentos que potencialmente tienen un efecto pues de malestar en el lactante, no es recomendable eliminar alimentos nada más como fin de prevención. O sea, si no está justificado, no se eliminan, se sigue con este consumo. Más aparte, pues eliminar uno o varios alimentos de la dieta solamente es útil cuando la mamá tiene una enfermedad atópica o bien cuando ya se ha identificado que cierto alimento pues provoca algún malestar en el bebé. Existen pues alimentos que producen gases o síntomas de cólicos, como por ejemplo las verduras de la familia de las crucíferas, como el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, etc. También el jitomate, la cebolla, el chile y las calabazas, que estos son los más comunes. Y en los alimentos que pueden llegar a producir reacciones alérgicas, también los más comunes suelen ser los lácteos, el huevo y los manís. Y cuando pasa eso, de preferencia si se elimina, por ejemplo, esos alimentos de la alimentación de la madre cuando le causa daño al bebé. Eso sí, por ejemplo, el lácteo, yo no estoy tomando nada de lácteos. ¿Por qué le pasó a mi bebé? Comenzó a descamarse la piel. Número uno, salió como que enrojecimiento, ¿no? Ronchas, y luego en la cabecita le comenzó como que a salir tipo caspa. Entonces, a mí me pareció, dije, tal vez por el champú, tal vez porque lo estoy bañando con agua caliente, pero ya lo llevé con la pediatra y me dijo, ¿estás tomando lácteos? Y yo, pues sí, la verdad. Entonces dijo que tenemos que retirarlos. Lo retiré y es como arte de magia. Inmediatamente al quinto día, no, no es cierto, al tercer día ya no tenía nada. Sabiendo que se vea muy, así como que muy aparatoso, muy intenso, muy extravagante, lo que le sale en la cabecita y en la piel, pero inmediatamente, o sea, realmente tuvo lo que es una alergia el bebé o una intolerancia en la alimentación que yo tuve, pero solamente se elimina y se quita, ¿sí? Entonces está, ya cuando el bebé ya tenga su aparato gastrointestinal un poquito más maduro o que ya no se esté dando la lactancia, se vuelve a tener lo que es la ingesta de alimento que se quitó, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Bueno, y el por qué estos alimentos producen un malestar en el bebé es porque, pues, durante los primeros 6 meses de vida, la mucosa intestinal es muy permeable, entonces permite el paso de sustancias que, pues, pueden provocar, pues, alguna respuesta inmunitaria mediada por inmunoglobulina E, o pueden generar alguna intolerancia, como se mencionaba, o, pues, algunos síntomas incómodos. Y ahora sí, para terminar con la conclusión, pues tenemos que la nutrición es una parte fundamental en todas las etapas de la vida para poder desarrollarnos de una manera pues más óptima, prevenir enfermedades o facilitar los cambios fisiológicos, etcétera. Que pues en este caso es importante conocer los cambios en la nutrición, tanto durante el embarazo como en la lactancia, para poder cubrir con las necesidades requeridas por el organismo, tanto de la madre como del hijo, y de manera que pues se puedan evitar deficiencias o problemas patológicos, ya sea en ese momento o en un tiempo futuro. Muy bien. Por ejemplo, aquí, gracias, Nadia. Por nada. Mencionamos que era lactancia. ¿Van a hablar de alimentación complementaria o no van a hablar? Sí, Yo no. yo lo voy a exponer. Ah, ok, perfecto. Iba a comentar un poquito acerca de ello. Bueno, muchas gracias. Déjame, pongo tu participación también, Nadia. ¿Apellido, Nadia? Ah, ya te vi, Martínez. Martínez Juárez. Embarazo y lactancia. Perfecto. Bien. Perfecto. ¿Qué hora es? No, si alcanzamos todavía. Comenzamos a proyectarnos. ¿Alguien alguna duda con este tema? Está muy padre, ¿no? Hasta para conocimiento general nos sirve esta parte.
Y bueno, ya aprendemos aparte de lo que es el área de la nutrición, ¿no? ¿Quién va a seguir? ¿Sigue Sofía, Laura Sofía? Sí, yo. Doctora, yo tenía una pregunta. Dime. Por ejemplo, ahorita que mencionaba el caso de su bebé, que cuando está lactando le genera como cierta alergia a la leche. En el caso donde se inicie la alimentación complementaria, ¿aquí también se va a restringir la leche o se le puede volver a introducir al bebé? Se va a quitar. Se va a quitar, pero aparte la leche, o sea, y derivados lácteos no se va a manejar inmediatamente, sino que se tiene que brindar a partir del 12º mes y comenzar con probaditas y ver tolerancias. Ujú. Y por ejemplo, los frutos grasos secos se van a introducir a partir del mes 24, de preferencia, porque son muy alergénicos. Entonces, hay alimentos que de plano, así como que lo mínimo que se pueda consumir, en lo que es lácteos, el huevo, ¿qué más? Lácteos, el huevo y, bueno, todos los derivados lácteos es a partir del mes número 12, que ya están pues más maduros para tu gastrointestinal, ¿sí? Ok, doctora. Gracias. Pero déjenme les digo que ahorita está una onda así como que muy rara, se llama Baby Led Weaning. ¿Han escuchado hablar de ello? Todos los pediatras andan de mega moda eso, la verdad yo personalmente yo no estoy de acuerdo, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Porque hay unas modas así como que de alimentación muy raras. ¿En qué consiste el baby led weaning? Consiste que cuando el niño comienza a tener la lactación, que es el proceso de transacción de alimentación solamente exclusiva, lactancia materna, a partir del 6º mes, que comienza con la complementaria, que debe de comer de todo, incluyendo lácteos y todo. Claramente eso yo no estoy de acuerdo porque hay personas que tienen, por ejemplo, alergias alimentarias heredadas también, se puede heredar, sí se puede heredar, ¿sale? Entonces, o inclusive simplemente, de verdad, el aparato gastrointestinal no está adecuado para poder metabolizar, para poder absorber, para poder digerir, para etcétera, etcétera. No está. Entonces, se trata inclusive de la forma de cómo vayan a preparar los alimentos. Es una forma, digamos, zanahoria, en trocitos, o sea, se pueden ahogar, pero a tal punto que pueda masticarlo, o sea, claramente, pues no, ¿verdad? Pues porque quieren desarrollar la parte como que sostengan el alimento, de que puedan comenzar a masticar. O sea, a los 6 meses ni siquiera pueden masticar, apenas ni tienen dientes para comenzar. O sea, en verdad, o sea, no, es impresionante. O sea, entonces, o por ejemplo, no sé, el huevo. El huevo es súper alergénico, chicos, pero súper alergénico. O sea, es un alimento que no. Y quieren que les demos inclusive hasta la yema, que es el que es más alergénico, más que la clara. Entonces son cosas así como que de moda, pero todos los pediatras lo traen así, que es importante que todos sepamos discernir la información. No todo lo que nos digan las personas es correcto, de una vez les digo, ¿sí? O sea, aunque sea su maestro o maestro se los diga, algunas ocasiones es como que, híjole, no es lógico, ¿verdad? Entonces, por eso es importante poder aprender, autoaprender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me está diciendo o sea, 1, 2, 3, porque tengo mucho contacto con varias personas que son médicos, ¿no? Y me dicen, no, sí, no hay ningún problema, pero cuando una persona está ya en el momento y tienes también conocimiento, hasta es ilógico. Entonces, yo la verdad, yo sí comencé con papilla tal cual y como debe de ser la introducción con vegetales, luego posteriormente fruta, etcétera, etcétera. Entonces, en forma de papilla. Ya más adelante, sí le vas dando trocitos, pero pequeñísimos, poco a poco. Entonces hay que checar muchas esas cosas, ¿sí? Pero de plano hay alimentos que no se deben de dar en los primeros 6 meses, sino que conforme va avanzando sí se van introduciendo, pero poco a poco, ¿sí? Y alimentos que de plano nunca, como los dulces y cosas por el estilo. Uh-huh. Bien, entonces comenzamos, por favor. Tu tema, Laura Sofía, es... Son dos, es la alimentación complementaria y es el de alimentación en el preescolar y escolar. Ok. Salud. Gracias. Gracias. Comenzamos entonces. Sí se ve bien ya, ¿no? Sí, se ve muy bien. Bueno,
Pues mi nombre es Laura Sofía Ibarra Araujo y vamos a empezar con el tema de alimentación complementaria del niño de los 4 a los 24 meses de edad. En el contenido, pues vamos a ver el inicio óptimo de la alimentación complementaria, las características de la dieta y las propiedades sensoriales de los alimentos complementarios, la introducción de los alimentos sólidos, la frecuencia del consumo de alimentos, el consumo de alimentos ricos en hierro y los estilos parentales en la introducción de los alimentos complementarios. En la introducción, pues tenemos que el aporte nutricio del niño va a depender en su totalidad de la leche materna durante los primeros 4 a 6 meses de vida. Después de este periodo, va a ser importante que se inicie una alimentación complementaria debido a que se pueden presentar deficiencias en la energía, en la proteína, en el hierro y en el zinc. En el primer año de vida es donde ocurre el mayor crecimiento, es por esto que aquí es donde se abre una oportunidad para que el niño se desarrolle de manera correcta y también crezca de manera correcta. Todo esto, pues con el fin de evitar posibles anemias, desnutrición y deficiencias en el desarrollo. Y pues empezando con las generalidades, tenemos primero el concepto de la alimentación complementaria, que es el proceso que comienza cuando la leche materna ya no es suficiente para cubrir las necesidades nutricias del lactante y por lo tanto es necesario que se incorporen otros alimentos. Em, Toda esta alimentación complementaria va a iniciar principalmente entre los 4 y los 6 meses y como ya les comentaba en la introducción, esto con el fin de evitar posibles retrasos en el desarrollo del niño, ya que en caso que no esté recibiendo los nutrientes correctos, pues puede ser que el niño llegase a presentar, por ejemplo, una estatura inadecuada a su edad o incluso llegase a presentar un retraso en el desarrollo intelectual del niño, conforme a pues otros niños de su misma edad. Bueno, y los objetivos de la alimentación complementaria son prevenir deficiencias de energía y proteínas, como ya les mencionaba, prevenir deficiencias de nutrimentos también. Esto pues principalmente con énfasis en el hierro, el zinc y la vitamina D. También el fomentar el gusto por distintos sabores y texturas de los alimentos, promover hábitos alimentarios correctos porque estos van a ser la base para los futuros patrones de alimentación del niño, desarrollar habilidades que permitan una transición fluida de la dependencia del niño, esto respecto a que aquí es la etapa en donde el niño va a empezar a desarrollar la habilidad por alimentarse de cierta manera solo. Va a crear una dependencia, ya no va a ser tan dependiente, perdón, de la mamá, porque ya el niño va a aprender a utilizar la cuchara, va a agarrar como por sí solo los alimentos, entonces va a empezar a independizarse de los padres. También a fomentar la capacidad innata del niño para autorregular la cantidad de alimentos y pues que también se ofrece una alimentación libre de infecciones como la que ofrece la lactancia materna exclusiva. Bueno, y todo este proceso nos comenta el libro que se tiene que enfocar principalmente como en 3 principios, que es el cuándo se va a iniciar toda esta alimentación, es decir, en qué momento vamos a iniciar, que como ya hablábamos es entre los 4 y los 6 meses, el qué se le va a presentar al niño, cuáles son los alimentos que va a poder ingerir durante los primeros meses y el cómo se le va a presentar los alimentos, la consistencia que van a tener, la textura que van a tener, todo esto pues respecto a la edad del bebé. Y pues aquí en este cuadro desglosa mejor lo que ya les comentaba, que es el cuándo, el tiempo donde se va a iniciar, el qué se divide en una dieta equilibrada y las características sensoriales, tomando en cuenta pues la densidad energética, la densidad de los nutrimentos, la diversidad de la dieta y la frecuencia del consumo pues respecto a la cantidad y la calidad de la dieta. Y pues en las características sensoriales vamos a tener los sabores, las técnicas culinarias y las texturas de los alimentos. El cómo se le van a presentar los alimentos, pues esto respecto a la exposición, dependiendo de las técnicas culinarias, el asistir al niño versus el insistir, los estilos parentales y atender las señales de hambre y saciedad del niño. Bueno, ¿cuándo es que se va a iniciar todo esto de la alimentación complementaria? Como ya les mencionaba, existen
diferentes teorías. Una es que se puede iniciar a partir de los 4 meses o los 6 meses, pero lo más recomendado es que se inicie a partir de los 6 meses, ya que en los 4 meses de edad el niño todavía va a tener las funciones gastrointestinales y renales pues muy inmaduras como para procesar de manera correcta estos alimentos, entonces pudieran a llegar a generarle algunos malestares al bebé. Bueno, y la característica de la dieta y las propiedades sensoriales de los alimentos complementarios, esto lo vamos a determinar en base a unos principios que nos brinda el libro, que estos principios nos van a servir como una herramienta para que los padres conozcan de manera correcta cómo debe ser la dieta del bebé. Esto pues también tomando en cuenta el manejo correcto de la alimentación complementaria. Y pues estos principios se van a dividir en dos, en los aplicados a los niños amamantados y en los niños no amamantados. También se pueden aplicar en niños sanos nacidos de término y en niños con bajo peso después de la semana 37 de gestación. Bueno, y empezando con estos principios, primero tenemos los principios de orientación para la alimentación complementaria del niño amamantado entre los 6 y los 24 meses de edad. El primero, pues, es la duración de la lactancia materna exclusiva y la edad de inicio de la alimentación complementaria. Como ya hemos visto y como ya nos comentaba Nadia, tenemos que lo ideal sea que se lacte al bebé de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad y que a partir de los 6 meses de edad ya se empiece a incorporar otros alimentos, pero continuando con la lactancia, es decir, que no se va a dejar de lactar al bebé. Y pues esto nos lleva al punto número 2, que es el mantenimiento de la lactancia materna, que como ya les comentaba, pues a pesar de iniciar la alimentación complementaria, no se debe de dejar de lactar al bebé, sino que se va a continuar de manera frecuente y de libre demanda hasta los 2 años de edad o más, dependiendo de la demanda del bebé. En el punto número 3 tenemos la alimentación perceptiva, que el punto de esto es que al niño se le proporcione un buen manejo psicodinámico, es decir, que la persona encargada de alimentar al niño pues tiene que saber atender las señales de hambre y saciedad de este. Hay que este, alimentarlos con paciencia y con un tiempo suficiente, también pues animándonos a comer sin esfuerzos, ya que eso también va a ser importante para su desarrollo. Y también el libro nos menciona que pues es importante que las personas encargadas de introducir los alimentos a los niños sean pacientes, ya que el niño puede rechazar muchas maneras al alimento antes de aceptarlo, pero pues es importante que se le insista para que el niño reciba los nutrientes necesarios. Em, También, en caso, como ya les comentaba, que el niño llegase a rechazar el alimento, pues es importante que se prueben diferentes texturas o combinaciones o alguna otra manera de cocción del alimento, al igual como otros sabores u otros métodos de preparación. Esto, como ya les mencionaba, para incentivar que el niño acepte los alimentos que se le presentan. También es importante Vamos a dejar, ¿sale? El día de hoy este que lo vamos a dejar. Si pudiéramos reponer, la verdad me encantaría que fuera. Denme 2 minutos, permítame.